Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Cinecast en esta segunda temporada. En esta oportunidad tengo la oportunidad, o voy a tener la oportunidad de hablar con un gran cineasta venezolano, la cual tuve oportunidad de trabajar en uno de sus proyectos, que fue su ópera prima en el que trabajé. Y él ahorita está viviendo en España, en Alicante. Él me corregirá si me equivoco. Pero quiero darle la bienvenida. Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenos Hola días. Alexis, muy bien, todo bien, gracias por la invitación. Había visto tu trabajo con el podcast y me parece interesante y necesario estos espacios para conversar y para difundir un poco el trabajo que hacemos los que trabajamos en en el medio cinematográfico venezolano. Me alegro, me alegro. Mira Edgar, yo normalmente comienzo, los podcasts anteriores los comenzaba siempre con unas preguntas un poquito personales. No Ok. tan íntimas, por supuesto, pero siempre personales para conocer un poco al entrevistado, ¿no? Perdón. Entonces, la primera pregunta con la que yo siempre comienzo es, ¿quién es Edgar Roca, la persona, y quién es Edgar Roca, el artista, el cineasta? Bueno, la persona es un venezolano de 38 años que nació el 31 de enero del año 87, Ujú, este, que tiene tres hijos, que es migrante ahorita, que ujú, está casado hace 10 años de relación con su esposa. Eh, la persona también, el Edgar, persona es alguien que tiene de cierta manera dos vidas, un antes y un después del cine. ujú. Egresé de la Universidad Central de Venezuela de una carrera que no tiene que ver con el cine. Soy un gerente de formación. La Escuela de Bibliotecología en la Universidad Central de Venezuela fue mi primera escuela, mi primera carrera. Y después estudié en la Escuela de Cine y Televisión de la profesora María Cristina Capriles, que yo lo tomé como, para mí es como un posgrado, y termina siendo mi oficio, mi trabajo, a lo que me dedico. Y Ujú. bueno, eso, una segunda carrera, porque he hecho carrera estos ya casi 12 años desde que salí de la escuela de cine. Ok. ¿Y qué te motivó a estudiar cine? Porque mencionas que estudiaste en la UCB una carrera distinta al cine. ¿Por qué ese salto? ¿Qué te motivó? Por bueno, no me sentía feliz estudiando lo que estudiaba. Creo que era una carrera a la que le debo mucho, a la que agradezco mucho, además donde viví 5 años, donde tuve la libertad de hacer de todo. Además en una universidad como la Central, que en nuestro país es una universidad de las más importantes. Sí, de mucha Este, referencia. sí, es la más antigua y es una de las Ujú, más importantes, para muchos incluso la más importante del país, una universidad pública ujú. de las públicas, quiero decir. Sí. Entonces, bueno, allí hice política, hice cosas culturales, por ende, me tocaba organizar cosas culturales allí. Ujú, Hice teatro universitario, y empecé a conectar como con esa parte artística. Yo nunca fui de esta gente que desde niño piensa o cree que va a ser cineasta. O sea, en mi cabeza nunca y del país que venimos, de donde somos, que el deporte es una referencia, es más fácil querer ser beisbolista que querer ser actor o director de cine, que además claro, uno crece sin saber realmente qué es lo que hace un director de cine. claro. Entonces, fue así de a poco. Yo estaba ya por salir de la escuela de bibliotecología en la central, estaba preparando mi tesis Ujú, y hice una tesis súper, ¿cómo llamarla? Fue muy importante para lo que es la escuela, porque no había referencias de una tesis similar donde ujú, requería viajar, salir del país, ir a Estados Unidos, ir a la Universidad de Columbia, que era una mm, universidad de las principales de los Estados Unidos, que pertenece a lo que llaman la Ivy League. ujú. De las 7 u 8 universidades más importantes de los Estados Unidos, y ahí Ok, tenía que cerrar yo mi investigación sobre un personaje de la bibliotecología, que en español no existía además documentos ni materiales para investigar, todo estaba en inglés. Y bueno, allí
me tocó, o sea, sacar visa, sacar mi primera tarjeta de crédito, me acuerdo, mi Ujú. primera encuentro con la burocracia de lo que en aquella época se llamaba Cadivi, sacar los Imagínate. dólares, viajar, hacer todo ese trámite para alguien que tenía 21 años en ese momento. Y nada, logré el viaje, logré terminar la tesis, como te digo, una tesis que salió sobresaliente, que salió muy bien, y donde yo tenía una idea audiovisual de filmar un poco el viaje, Ujú. o de grabar, porque veíamos también en la carrera algunas materias audiovisuales, porque el enfoque era gerencial e integral, buscaban que todo el profesional que egresara conociera de todo un poco, porque bueno, las bibliotecas manejas información de todo tipo Claro, y hay libros, necesitas, sí, bibliotecas, exacto, mucha, archivos, ajá, archivos, muchas referencias, pues sí. audiovisuales, ujú, Entonces, de libros. Ujú, yo quería hacer una tesis así audiovisual, no podía, no tenía ni los recursos, ni las herramientas, ujú. realmente, porque no, tampoco es que tenía me habían enseñado cómo usar una cámara o cómo editar, nada de eso. O sea, en Ok. mi cabeza era más una idea suelta que algo real. Pero estando en Nueva York, era el día que acababa de cerrar mi investigación, mi trabajo allá, y la gente donde me estaba quedando me dijeron, bueno, pero ven para darte un paseo para que conozcas el Madison Ujú. Square Garden, para que conozcas un poco la ciudad. ¿Cuánto tiempo estuviste Eh, en Nueva York? Fueron casi un par de semanas. Ok. Fue el cierre de la investigación. Yo hice 9 meses a distancia, Ujú. eso también para abaratar costos. Yo no tenía para estar 9 meses en Claro. Nueva York Y a haciendo la investigar, investigación. sino que cuando ya Sí, tenías listo la cosa, viajaste. yo sabía cuáles cosas que ellos no podían, había mucho material de los años de finales del siglo XIX que Ujú, no podían escanear y mandarme. Hay una limitante siempre con esto de la reproducción. Entonces, por 9 meses organicé el viaje, iba también consiguiendo material y sacando la investigación. Y lo que ya tenía que hacer allá era registrar y unos documentos finales que me iban a servir para llegar a conclusiones dentro de la tesis. ujú, Entonces, bueno, eso, lo más audiovisual que hice fue tomar fotografías de ciertos documentos que incluí en esa tesis que está ahí en la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación. Debe haber allí una copia. Entonces, nada, ese último día voy, imagínate, me quedó dinero con lo que llevaba para ujú, comprar regalos para los familiares, los amigos, regalarle a la gente con la que estaba, donde me estaba quedando. ujú, Y empezamos a pasear y me llevaron al barrio chino, a Chinatown. Y en un punto se pusieron a preguntar algo en un mercado, yo me quedo viendo y veo que la calle está cerrada y que hay un carro que pasa constantemente y que derrapa, pues está ujú, haciendo como piruetas. Y la ujú. gente normal en su vida, pero a mí me parecía particular y yo decía, bueno, ¿por qué esto está pasando aquí? Y la gente como si nada. Sí, Y no, sí, empiezo a sí. ver que está Acostumbrada. cerrado. Sí, creo que es que están acostumbrados Ujú, probablemente. Empiezo a ver una cantidad de hombres asiáticos que están probándose ropas con otra gente que le está como moviendo el cabello, revisando, y me doy cuenta por unos carteles que tienen como que era un rodaje, y era la mm. primera vez que yo veía cómo se hacía algo de esto, Y en la y plena Nueva quedé, York, imagínate tú. y quedé Que, impresionado porque ujú, no, nunca lo había vivido, ni lo había pensado, cómo era un rodaje. Yo había meses antes, estaba solo en un trabajo en una biblioteca donde estaba, sí. me acuerdo, en el centro comercial de San Ignacio, ahí había una firma de abogados muy importante, una firma de abogados petroleros, o especialistas en la parte del petróleo. Y yo Ujú, trabajaba allí en la biblioteca, lleno de jurisprudencia, de leyes y cosas, que era lo que trabajaban en la biblioteca, con lo que investigaban en la biblioteca. sí. Estaba pensando, oye, yo no quiero trabajar en esto, yo quisiera hacer algo más divertido, algo ¿qué? Como el cine. Me pongo a investigar en internet Ujú, y doy con dos escuelas, con la Escuela de Cine y Televisión y ujú, con la Escuela Nacional de Cine. Y ujú. entonces empiezo a ver como el estatus y el perfil de cada una Claro. y Ujú. Y veo la que la María trayectoria, Cristina, ¿no? Y todo. sí, Ujú, y que veo que la María Cristina tiene muchísimo más tiempo y ujú, además me topo con un video que también me fue cambiando la perspectiva y creo que ese momento con lo que te estoy contando de Nueva York ujú. se unieron, terminaron de hacer clic en mí cuando estaba viendo ese rodaje en Chinatown y,
Y decidí, dije, bueno, yo al regresar voy a irme, me voy a inscribir en esa escuela de cine, voy a Ujú. empezar a estudiar cine, porque además valoro mucho la formación, yo admiro a la gente que de manera empírica aprende y hace cosas, Sí. que en nuestro cine hay mucho de esos cineastas, de hecho, Ujú. nuestros grandes cineastas cuando no habían Grandes escuelas, pues recursos, claro, todos, escuelas. no, Ujú. sí, no existían escuelas, pues todos realmente aprendieron empíricamente, aprendieron por la televisión, dirigiendo televisión. Entonces, yo valoro muchísimo lo empírico, la gente que aprende así o los que tienen ese talento nato, pero yo prefiero siempre la formación porque siempre he sido un tipo de eso, pues alguien que estudió Académicos, sí, académico. que dentro de lo empírico puedas también tener tu parte académica, ¿no? Porque a mí me gusta así, a mí también me gusta así, me gusta también un poco improvisar muchas cosas de las que ya sé, pero necesito una estructura, una organización, y ahí es donde entra la parte académica, por lo menos desde mi perspectiva. Claro. Y Ujú, bueno, entonces viendo en la web de la escuela de la profe María Cristina, la escuela de cine y televisión, me topo con ujú, un video que duraba un minuto, de hecho lo conservo, lo tengo en unos discos duros por allí, porque a veces los presento cuando doy conferencias o cuando me invitan a hablar un poco de mis inicios o de mi trabajo. ujú. Y es un fragmento de un conversatorio que hizo en la escuela Benicio del Toro. Benicio del Toro Mm, mm. estaba estrenando en el año 2008, esto yo estoy hablando del año 2010, y Sí. 2 años antes habían estrenado en Venezuela la película de Steven Soderbergh sobre el Che Guevara, donde Benicio del Toro era el Che Guevara. Ujú. Y lo llevaron a La Venezuela, vi, la hicieron un vi. estreno. Ujú. Yo la película no la recuerdo, yo creo que también la vi, pero no la recuerdo. Pero Creo que la película se llamaba El Che o Che, algo así. sí, sí, se Ujú. llamaba Che, Che. correcto. Ujú, Y está él, está Damián Bichir, que es un actor mexicano, y ujú. está alguien más que creo que es como el agente de ellos. Ok. Ahí en el salón principal de lo que era la escuela en la Cámara de Comercio de Caracas, Ujú. Ahí que fue después estudié yo. Sí. el aula donde estudiamos, porque además La aula grande, este, ajá, la el más principal. grande, sí. Ujú. Allí era donde más uno veía materias y donde yo años después estudié y donde egresé, siempre la escuela estuvo allí en la Cámara de Comercio. Entonces Ok. me impresionó eso como que, fíjate, Benicio del Toro vino a Venezuela, yo no estaba en 2010 y yo me estaba enterando en ese momento que Benicio del Toro había venido a Venezuela y que además había estado en una escuela de cine, imagínate, me pareció como Claro. que muy interesante y dije, no, me decidí por la escuela De cine y de televisión. cine y televisión en ese Ujú. momento. Meses Ok. después, cuando regreso del viaje de Nueva York, que salgo de la tesis, que presento la tesis, estoy trabajando, haciendo una pasantía que de cierre, para mí era una pasantía, terminé dirigiendo esa biblioteca por unos meses, eran Ujú, 6 meses que tenía que estar a cargo de una remodelación ¿cómo se llama esto? Oh, ahora se me va la palabra. De la colección de libros que ujú, tenía esa biblioteca. Yo trabajaba en una asociación civil que se llama Se Dice Libertad, ujú. que estaba en la Cámara de Comercio de Caracas en la planta baja, en el sótano estaba, se dice. Ah, yo creo que llegué a entrar alguna vez porque yo tenía Había una curiosidad alguna librería, vez. Hay una librería aquí, siempre la veo, sí. no sé qué libros hay, no sé si es biblioteca o una tienda de libros, algo, y una vez me asomé y Abajo, no. cuando uno agarraba Ujú. el ascensor, El ascensor, sí. estaba la tienda de Se Dice, que era la Ajá. librería. Ujú. Y bajabas un piso al sótano y estaba como tal la oficina donde estaba la biblioteca. Ok, Y yo ok. allí trabajé por más o menos 6 meses, desde que de hecho, sí, coincidió que ya yo estaba como en el cierre de esa pasantía allí Ok. y me doy cuenta que estaba en el mismo lugar donde estaba la escuela de cine que había buscado hace Sí, meses. casi que el destino quería que fuese ahí, ¿no? Porque estaban Entonces todo en el mismo edificio. subí y En el fui, mismo. pregunté y me acuerdo que me atendió en aquel momento que no sé si sigue ligada a la A la escuela. escuela, la Ujú. señora Elizabeth, que era siempre la Elizabeth. que estaba, Ujú, Elizabeth Montiel, creo que era su apellido. ujú, Y bueno, ella me dio la información, yo recibí, pues vi que además era un poco caro para mí, ujú, pero dije, no, ya era una decisión tomada. Y cuando hice el acto de grado de la universidad, a las 2 semanas, fui y me inscribí y arranqué en marzo del 2011 que empezaba ok. el siguiente módulo. Y egresé en diciembre del 2013, 2 años y medio, casi 3 años, 13.
Sí, casi 3 años prácticamente, dos, Ah, dos pero tú fuiste años, corrido, claro. 9. Sí, yo fui corrido Sí, y tú fuiste además corrido. Porque yo sí me tomé el, unas vacaciones. Yo me acuerdo, porque yo empecé en 2009 y me gradué en 2015, claro, porque en el interín yo viajé aquí a Estados Unidos con la familia, no sé qué, entonces tuve que parar y después cuando volví retomé la carrera, pero... ujú. yo la hice seguida, además casi que si podía adelantar materias lo hubiese hecho Ah, porque me perdón, gusta, perdón, perdón. ¿Verdad que tú estabas entre semana, no? La carrera entre semana era más rápida. Yo estaba los sábados, claro, yo que la era, veía se completa. tardaba Yo más. Ujú, trabajaba hasta las 5 de la tarde y ujú. después iba a la escuela y estudiaba en la noche, de lunes Sí, a sí. viernes en la noche. El primer módulo tuve unas notas impresionantes, las mejores notas que he tenido desde sexto En- grado, porque en el bachillerato era un poquito más, estaba más pendiente de jugar o de las cosas que uno va Claro. pendiente cuando está adolescente. En la universidad, la carrera también se me hacía tan simple que no era como Ujú. muy aplicado, sino que Claro. Es que hacía cuando otras algo te cosas. gusta, es que cuando algo te gusta y te apasiona, sí, saca buenos resultados. Me pasaba igual con la escuela de cine. Yo cuando entré a la escuela de cine, yo también, esto es otro mundo, me encantaba y también notas para arriba, notas para arriba, para arriba. Y de hecho, muchas cosas de las que yo aprendía en la escuela las aplicaba en la universidad porque yo estudié periodismo audiovisual y había mucha... em, no había tantos recursos en la universidad como para hacer cosas buenas audiovisualmente, entonces yo aplicaba lo aprendido en la escuela de cine en la universidad y me decían, pero ¿por qué tú sabes tanto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que no sé qué. Entonces explicaba, no, Pero mira, tú lo hacías en paralelo, las dos cosas. en paralelo, de lunes a viernes en la universidad y los sábados estaba en la escuela de cine, ¿Tú eres de qué universidad? la Santa María, Ah, tú estudias en la Santa en María. la Santa María. Muchos amigos míos estudian allí. A mí me encantaba la universidad. Antes, y fíjate, yo estudiaba en la Central y Ujú, siempre que tenía como el deseo de querer estudiar en la Santa María, que además era privada, paga, sí, y no me la podía gestionar, ujú, pero tenía todos mis amigos de bachillerato, mi grupo, que eran 4 personas, todos estudiaban comunicación y derecho, ujú, en algunos derecho, la mayoría, y un par estudiaba comunicación en la Santa María. sí, Y bueno, siempre quise como también como estudiar y iba mucho a la Santa María porque bueno, me veía con esos amigos del bachillerato. Pero ujú, volviendo al tema de la escuela de cine y del tiempo allí, en esos 2 años y pico, el primer año, como fue tan bueno el primer módulo, que son 8 módulos, en lo que se dividía en ese momento el pensum, ujú, salieron unas becas que daba el SENAC. Y bueno, yo me mm, postulé y como mi promedio era casi que de 20, sí, me dieron la beca y solo pagué el primer año, ese primer módulo. Los ujú. otros siguientes 7 los pagó el Centro El Nacional SENAC. Autónomo de Yo recibí Cinematografía. esa beca también. Ujú, me Y acuerdo. bueno, estudié durante los siguientes 2 años y pico con la beca, que para mí fue un alivio en cuanto a lo económico y me permitió también hacer muchas cosas, financiar mis propios cortos que iba rodando Sí, y bueno, eso, avanzar en la carrera hasta cerrarla y empezar con la parte profesional, pues hacer películas y todo esto que hago después. bien, bien. Bueno, ahora vamos, ya me hablaste de Edgar, la persona, ya me hablaste de Edgar, el artista, y de verdad que esa historia me encantó, es maravillosa porque refleja todo el avance, todo el recorrido desde el inicio, ¿no? Pero ahora vamos a entrar en las películas. El peor hombre del mundo, es tu primera película, tu ópera prima. Háblame un poco de esa experiencia. Bueno, el peor hombre del mundo nace, el germen de Perdón, esa para hacer un película. paréntesis, yo tuve la oportunidad y el honor de trabajar en esa película. Estuvimos 8 semanas de rodaje y tú eras parte del equipo de producción, Ujú, sí. sí. Y de hecho, seguramente nos conocíamos de la escuela, ¿verdad? Sí, en algún momento, Pero no eh, teníamos relación porque tú eras de referencia. los sabatinos y yo era del nocturno de lunes a viernes. Claro, es que a Entonces mí me nunca, habían nunca mencionado, tuvimos. a mí me había mencionado tu nombre en algún momento, no, que Edgar Roca, la película de Edgar Roca, yo, Edgar Roca, yo lo he escuchado, seguro, y sé, o sea, te había visto en algún momento en la escuela, pero porque yo iba entre semana a buscar cosas, entregar, buscar, no sé qué, y en algún momento recuerdo haberte visto, pero no daba en el momento. Yo Con, recuerdo además que ujú, tú eras de estos estudiantes que hacían, antes de egresarse, ya empezaban como en la parte profesional porque habías trabajado en otras películas. Cuando sí, estabas en mi película ya tú habías hecho películas. sí, Me acuerdo que en una que fue muy taquillera, como de 2 años antes de la mía, ujú. que se llamaba Hasta que la muerte nos separe, ahí Esa fue, sí, esa fue tú mi habías trabajado, pasantía, esa fue mi pasantía. fíjate. Ujú, Entonces yo también conocía de ti por eso
pero no habíamos coincidido hasta aquel trabajo donde tú eras parte, como te digo, como Porque yo decimos, estuve, del yo equipo de estuve ahí producción. haciendo pasantías en El Peor Hombre del Mundo y también estuve en La Precursora, que fue una serie que estuve ahí como Sí, un año, año y medio, entonces eso me dio experiencia y después fue que entré en tu película, una vez bueno, que terminé la fíjate, serie. Ujú. El peor hombre del mundo nace de las clases de guión con Mauro Rodríguez, Uf, tremendo. A donde mí me dio clases había, también él. medio, yo vi los dos Ujú. niveles, Yo pero yo también. además tomé algo que a finales, cuando ya estaba terminando la carrera, en Ujú, la escuela sacaron como una especie de taller especial que lo ujú. daba Telman Urguelles, que se pagaba aparte, Sí. que no tenía que ver con la beca. Y yo lo tomé con Telman y Malena, su Ujú, esposa, que además fue como mi primer trabajo profesional también. Con ellos trabajé en un corporativo que ellos rodaron e hicimos algunas cosas. ujú. Am, entonces yo escribí allí varias, en las clases de Mauro, que te mandaba a escribir sinopsis, inventar historias pues para desarrollar. Sí. Yo había elegido una para desarrollar que nunca llegué hasta el sol de hoy. Es una historia que está allí en argumento, en sinopsis, pero nunca la escribí, nunca la terminé. Y la otra que no me gustaba, con la que no presenté, la desempolvé cuando salí de la escuela de cine, porque salgo de la escuela de cine y digo, ok, ¿qué hago ahora? Ya había hecho una película haciendo asistencia de producción, una película de Carlos Malavé que se Ujú, llamaba Las caras del Diablo 2. Fue ujú, como mi película de pasantía. Y bueno, yo dije, yo me puedo quedar como asistente de producción y empezar a hacer, o sea, termina una película y ya sale otra y te llaman por referencia y tú empiezas a darle ahí, pero no era lo que quería hacer, no quería estar en la asistencia de producción, no me interesaba y dije, bueno, aunque ahora probablemente me toque comerme un cable unos meses, yo lo que ujú. tengo que buscar hacer es, así como he hecho mis cortos, formar equipo, buscar la manera de hacer una película. Sí. Y bueno, lo tenía muy claro y empecé a desarrollar, me puse a buscar las cosas que tenía escritas y conseguí esa vieja sinopsis de un chamo que está saliendo de la universidad, que es joven todavía, está cerca de los 30 y que bueno, tiene una crisis existencial sobre la muerte. De hecho, siempre digo que esa película, aunque es una comedia romántica, es realmente yo la escribí para sanar miedos que tenía en ese momento de mi vida con la muerte de los padres. De hecho, hoy en día Ujú. mis padres aún viven. O sea, ninguno de mis padres, gracias a Dios, aún no han fallecido. Sí. Y yo siempre al tema le huía, me afectaba, le tenía como un miedo y la manera de enfrentarlo y un poco de sanarlo y de entender muchas cosas también de eso Ujú, fue hacer este guión donde el personaje principal se muere su papá y queda huérfano, por así decirlo, porque su mamá ujú. se había muerto años antes. Entonces, ¿cómo afrontar ya solo, sin tener, además como un hijo único, que Claro, la tampoco soy hijo sabiduría de los único? padres, sabiduría de los padres, ¿no? Es que sí, cuando tú ves la película, dentro de lo que tú comentas de que es una comedia romántica, la película es muy profunda, toca temas que tú dices que no todos se atreven a tocar, o no todos se atreven a decir. Y bueno, y para eso está el cine también, para expresar, para drenar. Incluso las películas a veces son reflejos de uno mismo también. Claro. Y entonces, Ujú, como esa película tenía mucho, como tú dices, reflejo de uno mismo, tiene mucho de uno, ujú, también me autocritico allí al darme cuenta que ese personaje tiene casi 30 años, está solo, ahora sí los padres, y nunca ha creado un vínculo real con nadie, o sea, no tiene muchos amigos o no ujú. tiene una pareja estable, principalmente lo de la pareja le afecta muchísimo, y tiene un solo amigo que es como su amigo de la universidad que bueno, era un personaje que es como el personaje gracioso de la película, que además fue para todos nosotros un lujo trabajar con él porque terminó Sí, siendo un fue. actor extranjero, argentino, Ujú. que venía de una película enorme para Ujú. Latinoamérica, como es Un cuento chino, donde Es tremendo. el coprotagonista es Ricardo Darín. Ujú, Entonces, era eso, en parte, era como el nacimiento del peor hombre del mundo y eso, la película fue creciendo. O sea, desde ese momento en que yo decidí, ok, voy a escribir este guión y me senté a escribir el guión en 40, había planificado escribirlo en 45 días. ujú, Lo escribí en 40 días. Eso fue a mediados de 2014.
Ujú, En abril del 2015, menos de un año, la película se estaba rodando como se rodó, con el elenco que se rodó, con ese ujú, actor internacional, con ese presupuesto que se consiguió. Por eso yo a veces, no es que menosprecie, pero sí estoy un poquito difiero de cuando la gente quiere, porque cada quien tiene su proceso, pues mi proceso fue y siempre ha sido mucho más rápido. Y hay ujú, gente que quiere decir, bueno, mi proceso es, yo tengo que durar 10 años para pensar la película, para escribir el guión. Bueno, maravilloso, está muy bien, pero no es la única manera de hacer las cosas. Y tan es así que esta película en menos de un año se pudo hacer posible, se rodó, ujú. Sí, se sí. estrenó y además fue un éxito de taquilla, que tú dices, y donde yo siempre además cuando veo en retrospectiva, estoy muy consciente de lo privilegiado que puedo ser, porque no todo el mundo hace una primera película que además tenga 120 y tantos mil Ujú, espectadores, que se venda internacionalmente y que se vea en cableras desde a los 6 meses de salir de cartelera, que todavía hoy en día esté bajo la compra esa que le hizo Sony Pictures en ujú. 2017. Sí, te quería Entonces, comentar sobre eso, que la compró Sony Pictures, ujú, pero bueno, después sí, entramos en eso. Ujú, entonces la película, yo en ese sentido, estoy muy en paz con la película, fue un gran aprendizaje porque además fue como, ha sido la base de mi carrera y que me ha llevado siempre a seguir en esa constante competencia conmigo ujú. mismo, que es una de las cosas también que en Venezuela por un poco cómo se dan las cosas, un poco cómo estaba el país, yo siempre he concientizado, yo evito el competir con otro, yo prefiero competir conmigo y Sí, hacer las cosas en base a, bueno, ya hicimos esta película, ahora hagamos esta película de esta manera, o claro. ahora vamos a meternos en la distribución, o ahora vamos a producir para alguien más, o ahora vamos a ayudar a fundar el círculo de críticos cinematográficos o a Ujú. dar clases en universidades, ¿sabes? Siempre como en qué me falta a mí por hacer dentro de esto que me gusta hacer y no qué me falta a mí hacer para ganarle a alguien, que es una cosa que creo Sí, tú haces las que es muy cosas porque te importante. gusta hacerlas, no por competir con los demás. Sí, y la otra vez me Ujú, lo preguntaban y por eso me hicieron como pensar en eso y dije, "Ah, fíjate, sí, ciertamente no hay nunca una búsqueda en que, de hecho, esa misma película de la que estamos hablando, El ujú, Peor Hombre, es una película que yo la escribí sin ninguna necesidad de ir a festivales, por ejemplo. Yo estoy muy ujú. claro que es una comedia romántica, que es una película que no estaba, no sé, para que nos representaran los Oscars o para ir a yo estoy como muy consciente de lo que es la película y creo que el hecho de no tener mayor pretensión es parte del éxito de esa película, Sí. porque bueno, eso, conectó con el público, alguien la vio internacionalmente y la compró, pagó por ella Ujú. y ha hecho, como te digo, que hasta el sol de hoy sea como una película referencial entre lo que soy yo como persona y lo que soy yo también como Sí. cineasta, porque cuando nos sentamos a hablar en una mesa redonda sobre el cine, la taquilla o los resultados de taquilla, que en Venezuela en los últimos años está muy mal, yo puedo decir orgullosamente y sinceramente, fíjate, esta Ujú, película es así de pequeña, así de honesta y de eso, comedia, de genérica, de comedia ujú. romántica, y tuvo estos resultados en taquilla, tuvo esta venta. Entonces, son bueno, cosas que, como te digo, te ayudan, y es un privilegio que uno constantemente, yo lo pienso y digo, bueno, claro, no todo el mundo, y más ahora, cuando veo ahorita que distribuyo películas y que muchas veces me toca distribuir óperas primas, los resultados en taquilla son 1.000 entradas, 2.000 entradas, tú dices, la media de resultados en taquilla de Venezuela está en 10.000 entradas vendidas. Tú dices, Ujú. cuando es más o menos algo bueno, tú dices, Sí, esto y es... eso ayuda un poco también. Perdón, perdón la interrupción. Perdón. Eh, Además de tu talento que pudiste hacer la película, también creo que ayuda mucho el hecho de que en Venezuela hubo un momento en que se apoyó mucho al cine nacional. Entonces los nuevos directores podían hacer películas, porque, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos y hacer películas es muy difícil. Por ejemplo, Sí. yo quisiera buscar una institución que me ayudara o algo, que un apoyo, lo hay, pero es muy difícil. Y entonces Venezuela, gracias también a ese apoyo, los cineastas pueden hacer películas y creo que tú eres parte de ese resultado también. Bueno, fíjate, yo sería muy ingrato o malagradecido Ujú, si dijera que no formo parte de esos cineastas que recibieron
de cierta manera ayuda. Lo que pasa es Ujú, que en mi caso, El peor hombre del mundo no es una película CENAC, por ejemplo. El ujú. CENAC, al peor hombre del mundo, el CENAC solo le dio, me acuerdo, 20 afiches para el metro y 35 afiches para los cines. Esa fue la ayuda que Ok, le dio el CENAC. De resto, el dinero, el cash con el que la película se hizo era privado. ok. La Villa del Cine se asoció a la película para colocar equipos, los camiones de luces, ese tipo de Ujú, cosas. Entonces, claro, yo digo, mm, el SENAC, aunque haya dado 20 afiches y 35 backlights, no puedo decir ujú. que no me apoyó porque ese es el apoyo que me dieron y lo recibí y lo usé y pues Claro, maravilloso. Sí, para algo sirvió. claro. Villa del Cine, aunque la película no es una película del Estado, es una película independiente, puso el camión de luz y un par de técnicos para ayudar dentro del rodaje. O ¿qué otra cosa te puedo decir? Yo mismo estudio cine porque me da una beca el SENAC, que eso también me lo dio el SENAC. Entonces, Ujú, a partir de ahí viene como que la parte donde yo tengo que decir, bueno, sí, el apoyo que le daban a los cineastas que hoy en día no existen becas SENAC. ujú. El SENAC sigue dando afiches, eso sí lo sigue dando más o menos. No, ya no da afiches para el metro, sino solo para los cines. Y el tema de Villa del Cine creo que sigue funcionando de cierta manera para apoyar y colaborar con la parte de producción o de operativa, pues, de los rodajes.